Estamos ya en el corazón de la Santísima Virgen. Desde allí, con su misma sabiduría, vamos a contemplar las verdades que hoy nos presenta el Catecismo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy el artículo 9 del credo. Creo en la Santa Iglesia Católica, a partir del numeral 748. Contemplar este numeral es contemplar la verdad de la Iglesia. Pero como lo dice el Concilio Vaticano II, no podemos decir que creemos en Cristo si no creemos en su Iglesia. Porque toda la verdad de la Iglesia está fundamentada en la verdad de Cristo. Es 748. Dice que la luz de Cristo resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Toda la luz que tiene la Iglesia, y háblese de luz, cuando se habla de luz se está hablando de verdad, se está hablando de enseñanza, de doctrina, de formación, de santidad. Toda la luz de la Iglesia viene de Cristo, porque Cristo es la luz que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Por eso continúa el numeral diciéndonos que el artículo de fe sobre la Iglesia, cuando yo digo creo en la Iglesia, ese creo en la Iglesia depende totalmente de mi creencia en los artículos que se refieren a Jesús. Y esto, miren, en la práctica nosotros nos damos cuenta, toda persona que empiece a criticar de la Iglesia, a negar a la Iglesia como tal, a manifestar reproche, desprecio hacia la Iglesia, podemos decir con seguridad que no cree en Cristo. Así viva prácticas de piedad. ¿Por qué? Porque toda la verdad de la Iglesia está fundamentada en la verdad de Cristo, porque la Iglesia es Cristo. La Iglesia no es otra cosa que la prolongación de Cristo en el tiempo y en la historia. Esa es la Iglesia. Toda la Iglesia está fundamentada en Cristo. Él es la piedra angular. Miremoslo. Si no cree en el Papa es el vicario de Cristo, no cree en las palabras de Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa piedra. Y el que edifica la iglesia es Cristo, no son los hombres, a través del Espíritu Santo. También él dijo
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, nos está diciendo que el infierno va a atacar fuertemente la iglesia. No prevalecer, o sea, no va a triunfar, pero sí va a atacar. Entonces no tenemos por qué escandalizarnos cuando en la iglesia se ven, como dice el Papa, ese humo del infierno que arroja tinieblas sobre la iglesia. Pero detrás de esas tinieblas está la luz de Cristo, que la está fortaleciendo, que la está conduciendo desde el interior, y en quien está la victoria en esa lucha. De manera que todo este problema del homosexualismo que se ha dado, sí, es el humo del infierno que ha tocado a sus ministros, haciéndolos aparecer sucios y manchados, pero eso no es la verdad de la iglesia. La iglesia va más allá de todo eso. Porque entonces yo dejo de creer, porque eso sucedió, yo no creo en Cristo. Entonces no creo que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que dice que el mundo os atacará, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Todo eso son verdades de Cristo. ¿Y las dijo para qué? Para su iglesia. Para que los que caminamos en la iglesia no nos debilitemos, no nos, sintamos intimidados ni desanimados por todos los ataques y aparentes fracasos de la iglesia. ¿Por qué el Papa ha seguido adelante pese a las críticas a que tan descaradamente sus mismos colaboradores le han pedido la renuncia? Se han valido. Eso no le ha hecho ni cosquillas, porque él está anclado en Cristo. Su autoridad es Cristo. Y va adelante con igual amor, con igual bondad, con igual constancia, con igual entereza. Es que cuando se está anclado en Cristo, nada nos hace tambalear. Nada nos puede hacer tambalear. Porque Él es la piedra sobre la cual está fundamentada su iglesia y nosotros somos iglesia. Por eso digo, cuando se dan todas estas críticas, cuando se dan todas esas deserciones de la iglesia, no hay fe en Cristo, no la había, nunca la ha habido. Habría prácticas de piedad, habría una apariencia de fe, pero en el fondo no puede decir que tenía fe. Que yo perdí la fe, no la perdiste. No la tenías, o la tenías tan débil porque no estaba fundamentada en la verdad. Por eso es tan importante el conocimiento de la verdad. Este numeral da una imagen muy hermosa de la iglesia. Dice, la iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. La iglesia no tiene luz propia. Su luz es Cristo. Con mayor razón tenemos que valorarla, ¿no? Más seguridad nos da. El Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien dota de santidad a la iglesia. La iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. Qué importante es entender esto, lugar donde florece el Espíritu. Por eso, fuera de la iglesia no puede haber salvación. Entendiendo la iglesia como Cristo. Esto nos lleva a entender
muchas cosas, el verdadero sentido del bautismo, porque lo que nos incorpora a la iglesia es el bautismo. Lo grande que es el bautismo, porque tan pronto se introduce un niño a la iglesia ya empieza a gozar del Espíritu de Cristo, a beneficiarse de ese Espíritu, a participar de ese Espíritu. Por eso creer en la Iglesia Santa Católica es creer en todo, creer en la Iglesia como ese cuerpo de Cristo, creer en la Iglesia como esa obra de Dios a través del Espíritu y cómo la bondad de Dios se ha manifestado a través de todos los dones que le da a la Iglesia. Ustedes piensan que el hecho de que en este tiempo se haya dado todo lo que se dio, ese cardenal que se casó con esa señora de otra iglesia y que luego le pide perdón al Papa, todo ese problema del homosexualismo en los sacerdotes, eso es obra del Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Mostró, así como cuando una persona está bien enferma y entonces le da una fiebre bien alta, ¿sí? O le sale un brote fuerte y eso es señal de que está enferma. Si no da la fiebre, si no sale el brote, si no se inflama esa parte, la persona no se da cuenta que está mal, ¿verdad? Entonces, ya tiene que ir al médico. Eso fue lo que hizo Dios. Puso una fiebre bien alta, puso en alto y al descubierto todo el mal que estaba socavando la vida espiritual de su iglesia. Hizo la forma que se manifestara ese mal, que saliera a la luz pública para que pudiera ser remediado. Es obra del Espíritu que está defendiendo a su iglesia. Todo es voluntad de Dios para bien. Creamos, imagínense que eso no se hubiera sabido nunca. Destruye a la iglesia. No, Dios, a su tiempo. ¿Por qué no antes? Dios sabe el momento. Dios sabe cuándo y por qué y cómo. Por eso digo, ante todas esas cosas, nuestro corazón no tiene por qué escandalizarse. Es empezar a ver con los ojos de Dios la bondad de Dios en cada uno de esos hechos, su propósito de amor, porque al tiempo que Él está mostrando el mal, está dando el remedio, está dando la sabiduría al Papa, a los obispos, y nos está mostrando a nosotros cuánta necesidad tiene la Iglesia de nuestros sacrificios, de nuestras oraciones, de nuestro apoyo. Esa es la forma como tenemos que mirar todos estos acontecimientos de la Iglesia. En el volumen 5, el capítulo 25A del 25 de octubre de 1903 nos trae una parte muy hermosa de la Iglesia que yo estoy segura que ustedes lo han leído, pero que no está por demás considerarlo ahora. 25A. Sí, el volumen 5 tiene un 25 y un 25A. Siempre lo van a encontrar, no se preocupen. Bueno, es una imagen que Jesús le presenta a Luisa, pero que nos describe perfectamente qué es la iglesia. Miren lo hermoso. La mujer representaba a la iglesia. Que estando enferma, no en sí misma, sino en sus miembros,
si bien abatida y ultrajada por los enemigos y enferma en sus mismos miembros, no pierde nunca su majestad y veneración. El lecho donde se encontraba me hacía comprender que la Iglesia, mientras parece oprimida, enferma, llena de oposiciones, siempre reposa con un reposo perpetuo y eterno, con paz y seguridad en el seno paterno de Dios, como un niñito en el seno de la propia madre. Por eso digo, nada nos tiene que hacer temblar ni llenar de miedo. La Iglesia, así aparezca enferma, oprimida, debilitada en sus miembros, en sí misma siempre está con el reposo de Dios, que es un reposo eterno, porque la Iglesia está en el seno de la Trinidad. Reposa en Dios como un niño reposa en los brazos de su madre. La cabecera del lecho, que estaba sostenida, me hacía comprender la protección divina que asiste siempre a la Iglesia. Protección divina. Claro, está en los brazos de Dios. Y que todo eso que ella contiene ha venido todo del cielo. Sacramentos, doctrina y todo lo demás. Todo es celestial, santo y puro. De modo que entre el cielo y la Iglesia hay una continua comunicación nunca interrumpida. Que esto también va relacionado con la comunión de los santos. La Iglesia, aquí en la tierra, es la Iglesia peregrina, pero también está formada por la Iglesia purgante y por la Iglesia triunfante, es una sola. Por eso hay una continua comunicación, que a nosotros nos parece cuando se habla de Iglesia que es solo esto. No, es todo. Los pocos religiosos que la cuidaban y asistían a la mujer, me hacían comprender que pocos son aquellos que están dispuestos a perder su vida por defender la Iglesia, teniendo como propios los males que ella recibe. Debe ser tanto el amor nuestro por la Iglesia, entendiendo por Iglesia todo, que debo sentir como propias las ofensas que le hacen a la Iglesia, debo sentir como propios las críticas que le hacen a la Iglesia. Y cuando eso se siente como propio, se tiene el valor de defenderlo, de hacerlo respetar. Es muy común oír criticar porque, es que la Iglesia es rica, es injusta. No tienen ni idea de lo que es la Iglesia. Cuando eso dice, yo le digo, bueno, ¿y por qué no le dice al presidente que coja todo el oro que hay en el Museo de Oro de Bogotá y lo reparta? Y se acaba la pobreza de Colombia. No, que es que eso es patrimonio. Bueno, igual, todo es patrimonio cultural. Bueno, entonces, pero es muy fácil señalar al otro, pero cuando te tocan lo tuyo, entonces ahí sí entiendes. Entonces hay que hacerle entender a esa gente que habla bobadas, porque son puras bobadas. Faltaría mirarle su casa a ver si tiene alguna cosita de valor y decirle, ¿por qué no lo das tú a los pobres? Empieza por ti, porque eso sí es tuyo. Eso sí es tuyo y tú tienes toda la libertad de poderlo dar. Pero nada de lo que
la iglesia en su patrimonio histórico tiene, no es de nadie, ni de los papas, ni de los obispos, ni de nadie. Son riquezas que pertenecen a todo un mundo, porque es universal, y de las que todo el mundo se beneficia, pero a la que todo el mundo critica. Es sentir como propio eso. Ahí no debemos callar, hay que defender a la iglesia. Así como cuando hablan de algo muy querido tuyo, tú de alguna manera haces brillar la verdad. El lugar donde moraba estaba compuesto de piedra, representaba la solidez y firmeza, y también la dureza de la iglesia a no ceder ninguno de los derechos que le pertenecen. Es no ceder, no porque la gente critique, entonces sí, no. Y esto lo hemos comprobado en la entereza de los papas, que pese a toda la crítica y burla que le hacen, mantienen la defensa de los derechos de la iglesia. Y no puede dejar que ningún gobierno empiece a pisotearlos. Tiene que hacerse respetar. Porque no se están defendiendo. Defender los derechos de la iglesia es defender los derechos de Dios. No son ni siquiera los derechos personales, son los derechos de Dios. Porque la iglesia es Cristo. Todo lo que ella contiene ha venido del cielo. Entonces, ¿es propiedad de quién? De Dios. La mujer moribunda que con intrepidez se deja atacar por los enemigos representa a la iglesia, que mientras parece que muere, ahora resurge más intrépida. ¿Pero cómo? Con los sufrimientos, con el derramamiento de sangre, verdadero espíritu de la iglesia, siempre pronta a la mortificación como lo fue Jesucristo. El espíritu de la iglesia es el espíritu de Jesús. Y el espíritu de Jesús fue el espíritu de sacrificio, dar la vida. Porque fíjense que San Pablo compara, dice que el hombre, cuando habla del matrimonio, el hombre debe amar a su mujer como ama a Cristo a su iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Murió para santificarla. ¿Sí? Cristo dio la vida por la iglesia. De igual manera, cuando le hablamos a los esposos, le decimos, de igual manera la esposa, ¿sí?, debe amar a su esposo con el mismo amor con que Cristo ama a su iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? De igual manera la iglesia debe amar a Jesús con el mismo amor con que Cristo la amó a ella, con el mismo espíritu de sacrificio, de derramar su sangre. Y cuando hablamos aquí de la iglesia, hablamos de nosotros. La meditación de esta verdad nos va llenando de valor, porque es muy fácil nosotros, aquí sentaditos, decir sí, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la iglesia. Pero miren la figura que le presenta Jesús, los pocos religiosos que cuidaban de la iglesia y la asistían, le hacían comprender a Luisa los pocos que son capaces de dar la vida. El mero hecho de cuando el mundo te empieza a atacar porque tú sigues lo contrario al mundo. Ese valor de perder cualquier amistad, así sean la de tus hijos, la de tus yernos o nueras o
cualquier lo más querido, tienes el valor de perderlo, de perder su amor, de perder su compañía, de perder su aprecio, de someterte a cualquier burla, a cualquier desprecio por fidelidad a la iglesia. El mero servicio, como ahorita nos está insistiendo el Padre, el mero diezmo, la mera ayuda económica a las obras de Dios, es empezar a tomar cuidado de ella, desvelarme por la iglesia. Continuamos. Vamos a hablar de los nombres, imágenes y símbolos de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego en el numeral 751. Yo no sé hablar griego, voy a leer como está aquí, etkalein, que significa llamar fuera o convocar, ¿no? La iglesia es precisamente esa asamblea del pueblo elegido. Todos sabemos que después del pecado original, que el hombre se aparta de Dios, Dios empieza a llamar fuera. ¿Por qué? Porque todo estaba fuera de Dios. Toda la humanidad estaba fuera de Dios. Por eso llama a un pagano, como es Abraham, para empezar a formar su pueblo. Lo va convocando, lo va llamando, lo va congregando. De ahí nace el nombre de iglesia. Que el nombre de iglesia luego aparece más concreto ya en el Nuevo Testamento y representa la primera comunidad de los que creían en Cristo. De ahí sale el término kiraké, de ahí se deriva la palabra church en inglés, y kirke en alemán. Que es muy bonito el significado de esas dos palabras, la que pertenece al Señor. Iglesia, lo que pertenece al Señor. No nos pertenecemos. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. No nos pertenecemos, somos esclavos de Cristo. Suficiente, ¿verdad?, para ir disponernos a la docilidad. Ya en el lenguaje cristiano, cuando se habla de iglesia, se habla de esa asamblea litúrgica, también de la comunidad local, hablamos de la parroquia, o toda la comunidad universal de los creyentes. La iglesia vive, o sea, ¿cuál es el alimento de la iglesia? De la palabra y del cuerpo de Cristo, porque sólo de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Conclusión, todo bautizado, porque la iglesia, su cuerpo, somos todos nosotros, pero si una parte del cuerpo o muchas partes del cuerpo no reciben el alimento que es la palabra de Dios y la Eucaristía, pues esas partes del cuerpo mueren. Y eso es lo que tiene la iglesia tan enferma. Pero no lo olvidemos, está enferma en sus miembros, no en sí misma. Ese es el gran misterio. Vamos a leer el numeral 1140 del Catecismo, que nos amplía esta parte. Está hablando de la liturgia sacramental. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan,
pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de dones, de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Por eso no hay misas en privado, por eso los sacramentos no deben celebrarse en privado. Y fíjense, si se hacen, es casi que hacerlos en contra del espíritu de la Iglesia, porque son acciones universales, en donde está implicada toda la Iglesia, porque el sacrificio de Cristo es uno. Que por nuestra limitación, unos participamos en la Iglesia del Espíritu Santo, otros participamos en la Iglesia de la Inmaculada, otros participamos, pero a la larga es el mismo sacrificio, el mismo cuerpo de Cristo. Los símbolos de la Iglesia, en el numeral 753. Son muchísimas las imágenes y figuras que se van relacionadas con la Iglesia. Vamos a ver algunas de ellas. Pueblo de Dios. A mí me parece una expresión hermosísima, solo que nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Pero cuando se habla pueblo de Dios, es entender, es que pueblo de Dios es el lugar donde Dios mora. Es el pueblo que le pertenece, el que Él dirige, donde está todo lo suyo. Cristo es la cabeza de este cuerpo y ese pueblo, y ese pueblo es su cuerpo. También la Iglesia es comparada con un redil, con un rebaño, y en ese rebaño la puerta es Cristo y el pastor es Cristo. También como un campo de labranza, ¿no? Un campo de Dios donde Él mismo se siembra. En ese campo se siembra una semilla que es Cristo y el sembrador es Cristo. Es que lo es todo, Dios lo es todo. Es la vid, la Iglesia es la vid. Y en esa vid selecta, cultivada por el Padre, está todo el capítulo 15 de San Juan, nosotros somos la rama, porque la verdadera vid es Cristo, ¿no? También con un edificio, una construcción, donde esa piedra angular es Cristo, sobre ella se edifica. De eso nos habla San Pablo, que dice que unos se edificarán con oro, otros con plata, otros con cobre, otros con barro, que ya al final sabremos con qué material construimos, según la prueba que se le haga, ¿no? Casa de Dios, habitación de Dios, tienda de Dios con los hombres, templo santo. Son los símbolos e imágenes que se presentan de la Iglesia. También como una esposa embellecida para su esposo. No sé si recuerdan, lo han leído ese no lo traje ahora, pero es hermoso, puede que en el próximo catecismo lo veamos. Creo que es en el volumen 24, donde está, o 21, donde está esta imagen, en el 24, ¿no? De Cristo que se casa con el matrimonio de Cristo con la humanidad, que es con su Iglesia. Y entonces él dice que él no se puede casar, que nadie se casa con una mujer enferma,
que primero tiene que sanarla. Y eso es lo que Cristo ha hecho con la iglesia a través de los sacramentos, son los remedios, para que ya sana, Él pueda hacerla su esposa, que es la unión, la perfecta unidad en el reino de Dios. Esa figura es de la iglesia engalanada para su esposo. Esa nos la explica en el volumen de esa manera muy hermosa. Cristo la amó y se entregó a ella para santificarla. Seremos santificados en la, completen, en la verdad. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Nunca comprenderemos el gran amor de Cristo por su iglesia, y lo más grande que yo digo que debemos sacar así a veces momentos y irnos por el mundo para poder entender el privilegio de haber sido cristianos, de haber nacido en el seno de la iglesia. En estos países católicos nunca lo podremos valorar si no vemos el mundo donde el cristianismo es una minoría, y que Dios nos haya colocado en el seno de la iglesia, qué privilegio y qué responsabilidad, porque hemos recibido más que muchos que vienen a conocer a Cristo ya en los últimos años de su vida, que no tienen todos los dones y beneficios con que nosotros gozamos, que podemos contar con muchos sacerdotes. Si hoy no quieres este, va donde este, va donde este. En muchos lugares no tienen eso, sino uno solo y muy esporádicamente. Cuando uno se acostumbra a tanta riqueza, como que se le olvida, ¿no?, que es privilegiado. A veces es bueno salirse así sea con la imaginación de ese ambiente, para por lo menos valorar y agradecerle a Dios. En el volumen 4, capítulo 179, del 23 de febrero de 1903. Encontrándome fuera de mí misma, me he visto cercana a un jardín que parecía que fuera la iglesia. Cercano a ese jardín estaban personas que maquinaban un atentado a la iglesia y al Papa. Y en medio estaba nuestro Señor crucificado, pero sin cabeza. ¿Quién puede decir la pena, el dolor que sentía al ver su sacratísimo cuerpo en aquel estado, y comprendía que los hombres no querían a Jesucristo por cabeza? Y así como la iglesia lo representa en esta tierra, por eso buscaban destruir aquello que la representaba. Después me he encontrado en otro lugar en el cual he encontrado otras personas y me preguntaban: ¿qué dices tú de la iglesia? Y yo, sintiendo una luz en mi mente, he dicho: la iglesia será siempre iglesia. A lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la hará más bella y gloriosa. Después, al sentir eso, han dicho: es falso, llamamos a nuestro Dios y veamos qué cosa nos dice. Y ha salido un hombre que superaba a todos en altura, con corona en la cabeza, y ha dicho: la iglesia será destruida, no existirán funciones públicas, a lo más
alguna escondida, y la señora no será nunca reconocida. Y yo al sentir eso he dicho, ¿y quién eres tú que te atreves a decir esto? ¿No eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse en la tierra? Y ahora te atreves tanto de creerte rey engañando a la gente. Te ordeno de hacerte conocer como eres. Mientras esto decía, ha bajado de lo alto, ha tomado la forma de serpiente y haciendo un ruido intenso ha desaparecido, y yo me he encontrado en mí mismo. Es claro, aquí yo creo que esta imagen nos ayuda mucho a ver lo que pasa hoy, ¿no? La iglesia siempre será la iglesia. Lo más que le puede pasar a la iglesia es una persecución donde muchos mueran, y esa sangre la hará más bella, más resplandeciente y más gloriosa. Pero nunca va a ser destruida. Todo aquel que hable, piense o desee la destrucción de la iglesia, de que no existan funciones públicas y que la Virgen no sea más reconocida, está de parte del demonio. Está siendo engañado por el demonio, le está haciendo caso al espíritu de la mentira, que sí desea la destrucción de la iglesia, ahora representado o personificado en la masonería. Porque él, como ya decimos, nunca aparece como es. Así como le dice Luisa, te ordeno que aparezcas como eres, porque estaba mostrándose como un rey, sobresalía a todos en altura. Se estaba mostrando poderoso. Esta imagen me pareció muy importante porque de muchas maneras se reproduce hoy en nuestro tiempo. Y no olvidemos, la iglesia es la iglesia, o sea, es Cristo. Nunca será destruida. El origen, la fundación y misión de la iglesia. Leamos el 1616 antes de leer ese capítulo, que también está muy interesante. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y añadiendo enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Creo que es el evangelio de mañana. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Estamos conscientes de esa unión de nuestra alma con Cristo tan fuerte, más fuerte que la unión del esposo con la esposa. Miren, en el bautismo es ya un misterio nupcial. Ya en el bautismo Dios quiere esa unión esponsal del alma con Él, que le pertenezca solo a Él. La compró con su sangre. Es como a veces nos encantamos con esas bellas historias de una niña pobre, ignorante, y viene el príncipe y hace lo que sea porque sea su esposa y le da todas sus riquezas y la embellece. Eso hizo Cristo con nosotros. Son símbolos de una única realidad, el amor de Cristo por el alma.
Estamos convencidos de esto. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de bodas. Eso es el bautismo. La Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Esto para hablar un poco de la profundidad de ser iglesia. Para penetrar entonces en el misterio de la iglesia hay que contemplar su origen. ¿Dónde tiene origen la iglesia? En el seno de la Trinidad. Ahí nació. En el amor de Dios al hombre. Porque miren, ¿cuándo empezó la iglesia? En el tiempo sí apareció en Pentecostés, pero ese no es el origen de la iglesia. La iglesia nació con la humanidad. Porque el matrimonio de Dios con la humanidad se dio en la creación del hombre. Desde antes de la creación del mundo fuimos elegidos en Cristo. Ese ser elegidos en Cristo habla ya de que desde el seno de Dios Él nos eligió en Cristo. O sea, nos eligió para estar en su Hijo, nos eligió por su Hijo, por Él, con Él y en Él. Que ya en el tiempo, en un momento dado, se realiza. Pero ese está desde el seno de la Trinidad. Es un designio nacido en el corazón del Padre, por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Ahí sí, libre y misteriosa. ¿Por qué yo? ¿Y por qué no los que están en los países paganos? ¿Por qué Colombia y no Japón? Eso es misterio. Misterio que solo lo da el amor y la voluntad misericordiosa de Dios. Dios decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Por eso, la vocación cristiana es un llamado. Nosotros no fuimos bautizados porque quisimos, sino porque Dios quiso. Quiso que formáramos parte de su pueblo, quiso que fuéramos su familia. Y por eso el catecismo lo dice en esta forma tan hermosa. Esta familia de Dios, y a veces todavía nosotros esto no nos basta, y anda la gente buscando que su hijo se case con gente de buena familia, como si ser familia de Dios no le fuera suficiente. Es que no, como no penetramos, ¿verdad?, en esa verdad, sentimos el vacío de ser grandes cuando ya lo somos, grandes en Dios y según Dios. Ahí radica la dignidad del hombre, de su vocación a vivir en intimidad con Dios. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana según las disposiciones del Padre. No es según nuestro capricho, no es según la voluntad de nuestros padres, es según la voluntad de mi Padre Celestial. La iglesia ha sido prefigurada desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel. Ya se constituyó
como tal en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Qué importante. La plenitud de la iglesia al final de los siglos. La plenitud de la iglesia es el reino de Dios. Porque si este es su pueblo, ¿quién debe reinar? Dios. ¿Cuáles leyes deben existir? La única ley, que es la voluntad de Dios. Para que la iglesia llegue a su plenitud, tiene que ser realmente el pueblo de Dios, donde mande Dios, donde todos estemos sometidos a Él, a su voluntad amorosa. El numeral 760 amplía esa prefiguración de la iglesia desde el origen del mundo, que también es otra verdad, es como para quedarse ahí. Miren cómo inicia este numeral. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Eso lo decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. ¿Se acuerdan esos escritos de Luisa donde dice que todo lo hizo Dios para sus hijos? Para sus verdaderos hijos. Y sus verdaderos hijos están en la iglesia, porque ese es su pueblo, esa es su familia. Entonces, ¿por qué? Porque solo en la iglesia va a resplandecer su Hijo, porque toda la iglesia es Cristo, y en cada miembro es parte de ese único cuerpo que es el cuerpo de su Hijo. En esa razón, todo fue creado por Él, con Él, en Él y para Él. Por Cristo, en Cristo, todo fue creado para Cristo. Por eso todo se hizo en orden a la iglesia. Y en eso participamos tanto cuanto vivamos unidos a Cristo, en orden a la comunión en su vida divina. Si no, dice Dios, son unos ladrones que se están aprovechando de los bienes sin mirar ni atender a quien da esos bienes. Porque cuando se lee eso parece fuerte, pero ¿cómo así? Sí, es que es así. Es en razón de esa comunión que nosotros tenemos derechos como hijos, de lo contrario no. Por eso Él nos hace hijos, por eso nos incorpora en Cristo, por eso nos da el bautismo. Como dice, el bautismo es ese baño que nos da el derecho de entrar a la boda, mientras tanto no. Ese es el afán de Dios, de que entendamos lo que es este reino de la voluntad de Dios y de que la iglesia llegue a su plenitud. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. La finalidad de todas las cosas. La finalidad de los sacramentos es la plenitud de la iglesia. La finalidad de la doctrina es la plenitud de la iglesia. La finalidad de Dios haber establecido un papa es para que haya quien conduzca a esa iglesia hacia esa plenitud. Todos los carismas y dones y santos que Dios suscita en la iglesia tienen un único fin: el embellecimiento y la glorificación de esa iglesia que es su Hijo. E incluso las vicisitudes dolorosas
como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. ¿Pudo impedirlo? Claro que pudo impedirlo. Pero no lo impidió, porque todo lo permite siempre para un gran bien y para darnos todo. ¿Cómo hubiéramos entendido la misericordia de Dios si no hubiéramos sido pecadores? ¿Ves? Nos manifestó toda la riqueza de su amor, toda su misericordia, toda su infinitud. Es que un Dios haya sometido a su Hijo a todo lo que lo sometió por salvarnos a nosotros, que no valemos nada, es grande, ¿no? Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. La preparación de la iglesia en la antigua alianza. Eso pues ya es un tema bastante... ¿Cuándo empieza Dios a reunir su pueblo? En el instante mismo en que el hombre se separa de él. Ahí de una vez empieza a llamarlo. Porque Dios es amor y no puede hacer más que amar. Y Dios creó al hombre para que el hombre viviera en una intimidad de vida con él. Y la obra de Dios no puede quedar inconclusa. Y si nosotros contemplamos todo, vemos que todo lleva a la unión del hombre con Dios. En cada instante de nuestra vida, todo lo que nos pasa, todo lo que sucede, todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene ese único fin: llevarnos a esa meta, la intimidad de nuestra alma con Él. Y si no los logramos aquí, para eso está el purgatorio. Y el infierno es cuando ya el hombre rechaza totalmente ese plan de Dios, esa intimidad de vida con Él. Por eso la reunión del pueblo de Dios, nos dice el numeral 761, comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. ¿Ve? Esto contesta la pregunta del millón. Entonces, los que no son bautizados, entonces los que no han conocido a Cristo, entonces se salvan. Miren, aquí lo dice. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. Dios hace esa convocación, está trabajando para esa unidad. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. ¿Sí? Lo llega a conocer. De cualquier forma, Dios no puede dejar sin pan al hijo que se lo está pidiendo. Sin el pan de la verdad, no puede dejarlo. Esa preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, la elección de Israel como pueblo de Dios. Por eso Israel es el signo de esa iglesia futura. Pero ya Israel también es el signo de esa iglesia adúltera, infiel, a la que Dios tiene que enviar profetas
¿sí? Para que empiecen a acusarla de esa alianza que ha roto y de haberse comportado como una prostituta. Y esa historia no se acaba. La historia de Oseas no se acaba. Dios es el eterno Oseas, que lucha y lucha y lucha por reenamorar a esa prostituta y por taparle todos los caminos para que no vaya a buscar a sus amantes. Es la infinita misericordia de Dios. Miremos la vida de cada uno, suficiente. ¿Cuánta lucha no ha tenido Dios con cada uno de nosotros para que salgamos de la prostitución? Nos prostituimos con las cosas materiales, nos prostituimos con afectos humanos, nos prostituimos con el amor a nosotros mismos, nos prostituimos prefiriendo las comodidades y el placer a Dios. Y Dios quiere que seamos esas esposas en nuestra alma, porque el alma no tiene sexo. Amante, fiel, amorosa. Que realmente Dios sea mi vida. A tal punto que me hace falta Dios, me hace falta la vida. Es como si me arrancaran la vida. Allá tiene que llegar esa unión con Él. La iglesia fue instituida por Cristo. Ya sabemos que está desde el seno del Padre. O sea, la iglesia está en el seno de la Trinidad. Ya hablamos de cómo la iglesia brotó en el corazón del Padre. Ahora, Jesús la instituye en el tiempo. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos, y ese es el motivo de su misión. Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde hace siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Qué importante es esta frase. Cristo inaugura el reino de los cielos en la tierra. Que todavía les es difícil creer que Dios, la voluntad de Dios es que vivamos el cielo en la tierra. Lo dice el catecismo. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Está en germen, camina hacia su plenitud. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. Esta frase, acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. En el numeral 764 se nos dice que este reino, fíjense, se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Si el reino se manifiesta, en ti está acogerlo o dejarlo. Si eres consciente que formas parte del pueblo de Dios, lo más normal es que se acoja al dueño de ese pueblo, que es Dios. Él, si me manifiesta en palabras, yo debo acoger su palabra. Él se me manifiesta en obras, yo debo acoger sus obras. Él se me manifiesta con su presencia, yo debo acoger su presencia. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. Y mi invitación aquí es ser fieles aún a lo que nos parezcan las palabras más insignificantes. Ya aprendimos de sobra que la palabra de Dios no solo resuena en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura. Dios es palabra eterna. Y la palabra eterna de Dios es Jesús, que se eterniza en la historia. Suficiente
para nosotros entender que esa palabra resuena de muchas maneras. Resuena a través de sus ministros, resuena a través del Papa, resuena a través de la enseñanza de la Iglesia, resuena a través de las homilías. Convénzanse que si estamos con fe en la Eucaristía, no hay homilía de la que nosotros no saquemos alguna luz si nuestra alma está dispuesta. Dios se las ingenia para darte el alimento que necesitas. Pero creamos en esa palabra y acojamos esa palabra y seamos fiel. Un principal empeño de nosotros debe ser la fidelidad al Evangelio, pero una fidelidad absoluta. Que si el Evangelio dice esto, es esto. Y no empezar nosotros a acomodar esa palabra para poder yo justificar el no responder a la exigencia que el Evangelio me hace. Por eso es tan importante la meditación de cada palabra del Evangelio. Nosotros debemos ser avaros de la palabra. Es un deseo de que no se pierda ninguna palabra, así como Dios dice que ni una coma quedará sin cumplimiento. Nosotros debiéramos decir lo mismo en nuestro corazón, que no se quede ninguna palabra del Evangelio que yo no conozca y que yo no viva. Es como un cuidado amoroso de estar recogiendo esa palabra de Dios y dándole vida en mí, porque es una gran manifestación de su reino. Él me la hace a mí, yo le debo responder. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que Él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús. Mi padre, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, o sea, que acogen mi palabra, que valoran mis obras, que hacen mío, hacen suyo todo lo que es mío. A los que reunió en torno suyo les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Vamos a los numerales 1691 y 2558. Ahí está al lado en el catecismo. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Reconoce tu dignidad. Que nadie, dijéramos, desista de Dios o de la Iglesia por culpa nuestra, por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras reacciones. Y es un permanente confrontarnos, pero no para mirarnos a nosotros mismos, sino para que la luz de Dios nos purifique, para que su verdad nos santifique. En la medida en que yo me pongo a la luz de la verdad, ella me va santificando, porque Jesús dijo, los santificaré en la verdad. Por eso hay que tener hambre de verdad. Y el numeral 2558. Este es el misterio de la fe,
La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Es esto lo que ha hecho que el Padre nos lo ponga ya como una tarea, el empezar a entrar en una relación personal y viva con Dios sin intermediarios, ni de libros, ni de cassette, ni de nada, porque solo ese contacto es el que nos va haciendo experimentar realmente esa presencia de Dios en mí, ese sentir que Él me habla en mi interior, que pone en mi interior sus deseos, que pone en mi interior sus propósitos, que pone en mi interior sus planes. Y a propósito del valor de las cosas pequeñas y de otra recomendación que el Padre hizo que a mí me pareció valiosísima, es cuando Él decía que nosotros tenemos que como empezar a examinar nuestros modos, ¿no? Para también empezar nosotros mismos a tener dominio sobre aquello que vemos que no conviene. Cuando se nos haga una crítica o tengamos conocimiento de que alguien nos criticó o nos dijo, y eso que eres de la divina voluntad y que no sé qué más de la divina voluntad, yo les recomendaría, en vez de enojarnos, tomemos esa crítica y veamos qué de cierto hay para enmendarlo. O sea, asumámosla con humildad. Siempre cuando sepamos que han criticado de nosotros o que han comentado algo negativo, no lo rechacemos. Veamos más bien, esa persona puede tener razón. ¿Por qué dice eso? ¿Qué he hecho yo que la he llevado a expresarse así? Más bien tomémoslo como un material que Dios nos da de revisión, como un espejo que Dios pone. Mira, es mejor tomarlo con humildad, a ver qué podemos nosotros corregir, cambiar, para que el rostro de Cristo resplandezca con más claridad en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Es mucho mejor eso que yo enseguida decir, que no, algo hay en mí que lo lleva. Entonces estar como atentos, porque ahí Dios nos dará la luz. Entonces ahí sí, Señor, esto muéstrame. Yo quiero que cada vez más, no para elogios, no para alabanzas, no para verme santo, sino para la gloria de Dios, ¿sí? Para que su nombre sea santificado, para que los hombres viendo mis buenas acciones le den gloria a Él, y purificar permanentemente nuestra intención. Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Otra verdad, la estructura de la iglesia la dio Dios. Él la instituyó, Él la organizó. Todos los cambios que la iglesia hace en los concilios es de lo secundario. Lo esencial nunca cambia. Que ¿por qué no hay, las mujeres no son sacerdotes? ¿No creen ustedes que Dios hubiera podido entre los 12 apóstoles meter mujeres si tenía unas muy buenas? Empezando por María. No lo hizo. ¿Por qué? Bueno, Él es el dueño de la iglesia, Él sabe por qué no lo hizo. Y la iglesia se ajusta a eso. Ya, no hay más que discutir. Cualquier otra cosa es no entender los modos de Dios. La estructura de la iglesia la estableció Dios.
Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Otro problema, a veces se quiere participar de su poder, pero no de su suerte. Ningún cristiano debe extrañarse cuando se pone al servicio de Dios de que lo critican, de que lo atacan, de que lo juzgan mal. Si esa fue la suerte de Cristo, ¿podrá a nosotros pasarnos diferente? Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica a su iglesia. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de ese comienzo y crecimiento. Del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Eva, madre de todos los vivientes; María, madre de todos los creyentes; la iglesia, madre del Cristo total. Es madre. La iglesia nos alimenta con sus pechos. Y así como un bebé nunca se pone a pensar que la leche que su madre le da está envenenada, así nosotros tenemos que saber que todo lo que la iglesia nos da como alimento es un alimento puro que viene del cielo. Es que lo entendemos, toda enseñanza que el Papa da viene del cielo, no es de la tierra, y como tal tenemos que valorarla, vivirla, recibirla, abrazarla. La mera indiferencia, o sea, el mero no importarme, que el Papa sacó una nueva carta, una nueva encíclica, suficiente para yo querer conocerla, leerla, averiguar, preguntar, ingeniarme. Es que es alimento de Dios para mí. No tengo yo que esperar que la expliquen en la iglesia, no, yo buscarme, ingeniarme, leerla, estudiarla, meditarla, conocerla. Porque todo lo que llega a la iglesia viene del cielo, ya lo oímos en el catecismo. Entonces no despreciar, yo digo, la mera indiferencia es ya una falta. El no, ni preocuparme, el no. A veces sale una noticia grande y todo el mundo quiere comprar el periódico para leerla y hasta lo presta a la vecina. No, hacemos así con las cosas, eso con cosas terrenales, ¿qué me va o qué me viene a mí una noticia? Que ganó fulano de tal en la carrera o que... ¿Qué trascendencia tiene en mi vida eso? Nada, y sin embargo me importa. Pero lo que viene del cielo como alimento de mi madre para mí, a veces no nos importa. Somos tan indiferentes. Y ya esa indiferencia es un desprecio a la iglesia. Es un no creer en mi mamá. La iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús termina su obra aquí en la tierra, enseguida promete al Espíritu Santo, que es el Espíritu Consolador, que es el Espíritu que nos guiará hasta la verdad completa, que es el Espíritu que nos enseñará los secretos escondidos, el santificador, el abogado, el consolador. El Espíritu Santo desde los comienzos de la iglesia está asistiéndola, siempre ha estado, pero ya de una manera más pública, más manifiesta desde Pentecostés.
Y es el Espíritu Santo el que la construye y la dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Entonces, si los dones los da el Espíritu Santo, entonces ¿por qué? Porque la iglesia es la mamá. Y si un don se manifiesta en un miembro, la cabeza es la que dirige, ¿verdad? ¿Qué miembro debe actuar y qué miembro no debe actuar? La cabeza es la que coordina la actividad de todos los miembros. Y así esta mano tenga fuerza, si tu cerebro no quiere, pues no manejas esta mano, ¿sí o no? Entonces igual hace la iglesia con los carismas. Este sí, este no. Porque el mismo espíritu que da el carisma es el mismo espíritu que dirige la cabeza y el que dirige la estructura de la iglesia y la jerarquía de la iglesia y da la sabiduría a los pastores para saber cómo orienta a sus fieles. Es creer en eso. La iglesia es consumada en la gloria, solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Pero aquí no está diciendo después de la muerte, en la gloria del cielo. Cuando ese cielo se viva en la tierra, la iglesia llegará a su plenitud, a su perfección. Cuando esa gloria del cielo ya se manifiesta en la tierra. ¿Cuál es la gloria del cielo? La unidad en la voluntad de Dios. Cuando Cristo vuelva glorioso, hasta ese día la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino. Y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. ¿Ve? La cruz siempre precede a la gloria. No podemos, ni en nosotros a nivel personal, ni en la iglesia a nivel general. Nosotros no podemos pensar que la plenitud del reino se va a llegar a nuestra vida si no hay una muerte total, si no hay una crucifixión total de todo lo mío, criterios, proyectos, afectos, gustos, pensamientos, todo en mí tiene que morir y ser sepultado en Cristo para que Cristo resucite en mí plenamente. Entonces estará el reino de Dios pleno en mí. Mientras eso no se dé, nosotros no podemos hablar. Igual sucederá en la iglesia. No sucederá sin grandes pruebas. La consumación de la iglesia en la gloria no sucederá sin grandes pruebas. Por eso tenemos que penetrar en esa pasión de Cristo, penetrar en la cruz y amar la cruz, como la amó Cristo. Fíjense que cuando le presentan la cruz, Él le dice, oh cruz, ¿qué ha sido? ¿Sí? Cicáteres, pero dice tan deseada, ¿no? Te he buscado toda la vida, porque ahí estaba su gloria. Igual está la nuestra en la cruz. Vamos a leer el numeral 2008-18.
En la oración del Señor está hablando del Padre Nuestro. Se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo, cuando Cristo sea todo en todos. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos, son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Solo un corazón puro puede decir con seguridad: venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios: venga tu reino. ¿Y cuál es la pureza? ¿Qué es lo que nos da la pureza? La recta intención de solo agradar a Dios y de solo buscar la gloria de Dios. Eso es lo que da pureza. Si me busco a mí mismo para defenderme, para que digan, para que piensen, para sentirme bueno, no hay pureza. Entonces no tendré la fuerza para decir: venga tu reino. Y el 1045, el numeral 1045, hablando de la consumación de la Iglesia, dice: para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género humano querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Miren cómo habla de esa unidad. Ya no será herida por el pecado, las manchas, el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad y de paz y de comunión mutua. Visión beatífica, ya desde aquí. El hombre vivo, ¿cuál es el hombre vivo? El que ve a Dios. Allá tenemos que llegar en todo. Ese es el hombre vivo. Tenemos que llegar a ser hombres vivos porque tenemos la vida de Dios. En el volumen 4, el capítulo 82, Jesús le habla de la Iglesia y de la sociedad presente. Dice: mi Iglesia parece que está moribunda, especialmente en lo que corresponde a las condiciones sociales que con ansias esperan el grito de muerte. Pero coraje, hijo mío. Sí, ya voy. Es otra. En lo que corresponde a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte. Pero coraje, hijo mío, después que habrás llegado al monte, al ensalzar lo que se hará por la cruz, todos se descubrirán. Escuoterano, espérenme buscar, lo acabé de buscar y ya se me perdió. Todo será removido y la Iglesia depondrá el aspecto de moribunda y adquirirá su pleno vigor,
la sola cruz es el medio. Vienen tiempos fuertes para la iglesia. Como la sola cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que existía entre Dios y el hombre. Así, en estos tiempos, la sola cruz hará ensalzar la frente de la iglesia, valiente y resplandeciente para confundir y poner en fuga a sus enemigos. Solo la cruz es la que purificará, la que embellecerá, la que ordenará todo. El misterio de la iglesia. La iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Está en el tiempo, pero está en la eternidad, ¿sí? Porque está en el seno de la Trinidad. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Solo la fe. Y a todo nivel, porque solo la fe te puede llevar a conjugar en tu corazón la humanidad del sacerdote y su divinidad. Porque el sacerdote es el que prolonga la misión de Cristo en la tierra. Y así aparezca lo que aparezca en él, ahí está Cristo. En sus palabras, en sus gestos, ahí está Jesús. Por eso le dice Dios a Santa Catalina de Siena, y a través de ella a nosotros, que ni siquiera debemos juzgarlos ni interior ni exteriormente. Es andar con ese cuidado, porque tiene que ser un sumo cuidado de nuestro espíritu, y con todo lo de la iglesia. Porque es el misterio de Cristo en la tierra, portadora de vida divina. Ver en ella al mismo tiempo una realidad visible y una realidad espiritual. Es el Papa. ¿Qué pasa con todos los que están criticando al Papa? Que se quedan en la realidad visible. No son capaces de trascender. Dios nos está hablando claro en el Papa. Lo que le pasa, el Papa está viviendo en sí lo que vive la iglesia. Un cuerpo cuyos miembros están enfermos, débiles. Con el Papa se puede decir lo que se dice con la iglesia, ¿sí? Está enferma en sus miembros, pero en su esencia se mantiene vigorosa, resplandeciente, santo. Eso es lo que Dios nos está mostrando con el Papa, lo que es la iglesia en este tiempo. No porque su cuerpo esté destruido, no porque la enfermedad lo lleve de pronto a no tener el control en su saliva, hay que despreciarlo. Es ir más allá de lo visible, es aprender a trascender, es entender lo que es un misterio. Solo la fe. No más que la fe. Por eso la iglesia es a la vez visible y espiritual, nos lo dice el numeral 771. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Para eso la mantiene, canal de verdad y de gracia. Eso es la iglesia. Y de ella no sale más. No hay otro alimento que la iglesia nos dé sino la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez, primero, una sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. El grupo visible y la comunidad espiritual. Cuando hablamos de esa comunidad espiritual,
Grupo visible. Como grupo visible nosotros nos vemos separados. Luz Marina está allá, Juan de Palotes está en la China, y nada que ver visiblemente Luz Marina con Juan de Palotes. Pero siendo una comunidad espiritual, siendo un cuerpo místico, lo que hace Luz Marina le trasciende a él, y lo que hace a él nos trasciende a nosotros. Como la misma sangre que corre por este dedo, corre por el pie y corre por los pulmones, porque se mantiene en una permanente circulación. Eso es el mismo espíritu, lo dice San Pablo, un mismo espíritu, una misma fe, un solo bautismo. No estamos incomunicados, no estamos separados, no estamos aislados. Hay una conexión perfecta entre todos los miembros de ese cuerpo. La iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes en el cielo. En nuestra vida espiritual debe establecerse una relación tan grande con el cielo y con el purgatorio, porque son nuestra familia, son nuestros hermanos. Estamos unidos a ellos. No es que los que se murieron ya, no, siguen conectados con nosotros. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. De modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino. Qué importante es eso, lo humano subordinado a lo divino. No lo divino a lo humano como pretendemos a veces. Lo visible a lo invisible. La acción a la contemplación. La acción tiene que estar subordinada a la contemplación, regida por la contemplación, sometida a la contemplación, y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Qué humildad y qué sublimidad. Es la tienda de Kadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hija de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la embellece su forma celestial. Es de San Bernardo, qué hermoso, ¿no? Cuando se pierde esta visión, no sé si todos leyeron un editorial pequeñito, pero del Tiempo, cuando como se está preparando un documento donde se prohíben los aplausos y las danzas en la iglesia, entonces ya salió la crítica, porque eso es contradecir el sentir del pueblo y el sentimiento del pueblo, tratar de subordinar lo divino a lo humano, someter la acción, la contemplación a la acción. Si Dios ha inspirado al Padre, al Papa eso, es porque así lo quiere Dios, y es porque le desagrada a Dios, pero es que es normal. ¿Cómo que en una misa los aplausos son para el que cumple años? No, la Eucaristía es gloria suma a Dios y solo a Dios. Nada humano tiene que aparecer en la Eucaristía, nada humano. Todo tiene que llevar a los presentes a Dios, a darle gloria a Dios, a reconocer el poder y la sabiduría de Dios, la bondad de Dios. El hombre tiene que desaparecer en la Eucaristía, porque tenemos que fundirnos en Cristo para ofrecernos con Cristo al Padre. Ese es el sentido de la Eucaristía. Todo realce a lo social, al cumpleaños, a la boda de oro,
es pagano. Es ponerle sombra a la gloria de Dios para centrarla, la atención en el hombre. Pero el egoísmo no nos permite entender eso. Y entonces se ataca la verdad por pura ignorancia, ¿no? Por pura falta de fe. La iglesia es el misterio de la unión de los hombres con Dios. Misterio de unión de los hombres con Dios. Esa es la meta. Y esa reunión solo se realiza en la iglesia. Ahí es en la iglesia donde Cristo realiza y revela su propio misterio. ¿Cuál es la finalidad de ese designio de Dios? Recapitular todo en Él. Cuando Cristo sea todo en todos. Cuando todo sea transformado en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la iglesia. Porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo, por eso se convierte en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe: es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Esta comunión de los hombres con Dios en la iglesia no pasará por la caridad. ¿Sí? Se da en la caridad que no pasará jamás. Es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Esa es la finalidad de la iglesia, la comunión de los hombres con Dios por el amor, que es la caridad. Y toda la estructura de la iglesia está ordenada a esa santidad de los miembros de Cristo. Y no olvidemos que la santidad es la unión de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Es la alegría de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando ya la voluntad de Dios se vuelve para el hombre un gozo, una necesidad. La santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo, lo que veníamos diciendo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina, o sea, a la de Pedro, ¿no? Porque María es la única que ha llevado a la plenitud esa unión con Dios. Pero la iglesia nos ayuda a esa realización. Y la iglesia también es sacramento universal de salvación. En el numeral 774 y 775. La palabra mysterium, que es una palabra griega, en latín se dice mysterium y sacramentum, traducen lo mismo. Expresan el signo visible de una realidad oculta, en este caso la realidad de la salvación. Cristo es él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Todos los misterios están encerrados en Cristo, porque en Él Dios nos dio toda la plenitud de bienes. Todo misterio es sencillamente una donación que Dios nos hace de su verdad. Pero como es tan grande que nosotros no la podemos penetrar, Él nos la hace comprender en parte a través de un signo visible, como es la iglesia. Nos habla de ese misterio de salvación. Lo veíamos cuando el Padre, queriéndonos salvar, como nos alejamos tanto de Él, nos empezó a llamar y a congregar en su Hijo. Porque ese Hijo nos esconde en sus llagas, nos lava con su sangre, y Él nos embellece
y solo en Él el Padre nos ama. Solo en Cristo el Padre nos ve. Solo en Cristo podemos entrar al cielo. Porque no hay otro misterio fuera de Cristo. Esta obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación. Por eso la Iglesia es sacramento de salvación, porque la Iglesia es Cristo. Esa salvación se manifiesta en los sacramentos. Cada sacramento es Cristo. En cada sacramento Cristo se nos da de una manera diferente. En el bautismo se nos da como purificación, ¿sí? como esa primera unión. En la Eucaristía se nos da como alimento. En la penitencia se nos da como perdón. En la unción de los enfermos igual se nos da como perdón y como alimento, como preparativo para esa entrada a la eternidad. En el matrimonio se nos da como unidad e indisolubilidad, como esa fuerza que cohesiona esas dos vidas, las hace una sola, para que caminen juntos hacia esta unión, hacia esta santidad. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Por eso la Iglesia es ella misma un sacramento de salvación. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento, miren, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Imposible llegar a esa unidad con Dios, por eso fuera de la Iglesia no hay santidad, no puede haberla. Por eso es un error decir que hay santos en los musulmanes, que hay santos en... No puede haberla, porque fuera de la Iglesia no puede haber esa unión con Dios. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Todo grupo apostólico que trabaje en la Iglesia y que no tenga como fin ayudar a que los hombres lleguen a esa unión con Dios es falso. No está haciendo ningún apostolado. Por eso todo grupo de la Iglesia, y es peligroso porque los hay, que están cultivando una fe egoísta. Entonces la Iglesia busca los grupos por sí mismos, no para trabajar para la gloria de Dios, ni para que Cristo reine, ni para que haya una unión más con Dios, no, para solucionar sus problemas, para pedirle a Dios sus cosas, para alcanzar de Dios lo que ellos quieren, pero no es la gloria de Dios, no es la unión de los hombres con Cristo. Y ahí es donde se empieza a falsear la verdad. El primer fin de la Iglesia es la unión íntima de los hombres con Dios. Y el principal, como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la comunión de los hombres, qué importante es, radica, tiene su raíz, se desprende de la unión con Dios. Es también el sacramento de la unidad del género humano. No pretendamos empezar a buscar la unidad de los hombres, la paz de los pueblos, la convivencia, si no hay una unión con Dios. Por eso la primera campaña debe ser contra el pecado. Si eso no se combate, olvidémonos de unión, de paz, de armonía, de nada de eso, de convivencia, de nada de eso. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Signo e instrumento. Si es el instrumento, no lo podemos lograr sino a través de la Iglesia.
Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio de la cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Vamos a leer en el volumen 2, el capítulo 7, que nos habla de la iglesia como sacramento universal de salvación. Vamos a leer el volumen 2, capítulo 18 y capítulo 7. Vamos a leer primero el capítulo 7 del volumen 2. Jesús le muestra la causa de los males del mundo. La causa de que el mundo esté reducido a este triste estado es por haber perdido la subordinación a sus jefes. Y así como la primera cabeza es Dios, contra el cual se han rebelado, como consecuencia ha venido la pérdida de toda sujeción y dependencia a la iglesia, a las leyes y a todos los otros que se dicen jefes. Ah, hija mía, ¿qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo? Incluso de aquellos mismos que se dicen jefes, esto es, superiores, progenitores o padres, y de tantos otros, llegarán a tanto que no se conocerán más ni hijos, ni hermanos, ni reyes, ni príncipes, ni padres. Estos miembros serán como tantos serpientes que se atacarán mutuamente. Padre contra padre, padre contra hijo, hijo contra padre, hermano contra hermana, porque ya anunció Cristo. Por eso ve cuánto son necesarios los castigos en estos tiempos, y que la muerte casi que destruya a esta raza de gente, a fin de que los pocos que permanezcan aprendan de los otros a ser humildes y obedientes. Por eso déjame hacer, no quieras oponerte a los castigos de la gente. En eso estamos, ¿no? En una rebeldía general. Y el capítulo 18 del mismo volumen 2 habla muy hermoso de la iglesia, de ese misterio de la iglesia como visible y espiritual. En mi iglesia está simbolizado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diversas condiciones, órdenes y méritos, así en mi iglesia está simbolizado todo el cielo. Uno es la cabeza, cual es el Papa, y hasta en la tiara que circunda la propia cabeza viene simbolizada la Trinidad Sacrosanta. Y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, esto es, diversas dignidades, diversas órdenes, superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sirven para embellecer a mi iglesia, cada uno según el grado
que tiene y el oficio que se le ha compartido, que se le ha asignado, con el exacto cumplimiento de las virtudes, viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor perfumadísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y este perfume que les es casi imposible no rendirse a la verdad. Dejo pues a tu consideración aquellos miembros infectados que en vez de dar luz dan tinieblas. ¿Cuánto daño hacen en mi iglesia? Nos los deja a nosotros. ¿Para qué? Para que oremos por ellos, para que con nuestros sacrificios, ya sabemos que lo que le da esplendor a la iglesia, ¿qué es? ¿Cuál es el espíritu de la iglesia? La cruz, el sacrificio, el derramamiento de sangre. Puede que no sea una sangre física, pero sí una sangre del alma. Por eso todo momento de dolor es moneda de cielo para nosotros. Es para embellecer a esa iglesia, para sanar esos miembros, para ser nosotros de esos pocos que toman cuidado de la iglesia y la protegen y la defienden y le van sanando las heridas a ese cuerpo enfermo y todo adolorido. Seamos el consuelo de la iglesia. Bueno, terminamos entonces. Ya a ustedes les queda en su casa la tarea de leer el resumen para el próximo catecismo empezar en el numeral 781. Como la iglesia, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.